Saludos. Hoy nos sumergimos en la vida de una de las figuras más complejas y fascinantes de la historia de España. Y controvertidas, ¿eh? Muchísimo. Pedro de Luna, un noble aragonés que llegó a ser papa, Benedicto XIII, pero que la historia oficial, la de los vencedores, ha intentado casi borrar. Totalmente. Con ese apodo de antipapa. Exacto. Su vida es una saga increíble de poder, de fe, de política y de una tenacidad que, roza la obstinación. Pues esa tenacidad que dices es la clave de todo, porque no es solo la historia de un hombre, es la historia de la Iglesia en su mayor crisis, el cisma de Occidente. En una época de locura. Demencial. Había 2 papas, luego incluso 3, excomulgándose unos a otros. Y para analizar todo esto nos basamos en una biografía muy detallada que nos ayuda a entender no solo al hombre, sino también la época tan convulsa que le tocó. Increíble. Porque termina con él, un anciano de más de 90 años, atrincherado en el castillo de Peñíscola, Solo. desafiando a reyes, al emperador, a toda la iglesia, convencido hasta el final de que él, y solo él, era el verdadero papa. La pregunta es esa, ¿cómo se llega a ese punto? Vamos a desgranarlo. Para empezar hay que entender que Pedro de Luna no era un cualquiera, un advenicido. Para nada. Venía de la Casa de Luna, una de las familias más poderosas de Aragón. Las fuentes destacan un detalle curioso, la repetición constante de nombres: Pedro, Juan, Jimeno. Es una señal de linaje, de conciencia de su propia importancia. Y ojo, no solo los hombres. Las fuentes destacan a mujeres con un carácter formidable, como su abuela, Contesina, pues litigó con una audacia increíble para asegurar el patrimonio familiar. Pedro de Luna crece en ese ambiente, ¿sabes? Un mundo de poder, derecho y defensa de lo propio. No se le entiende sin esa raíz aragonesa orgullosa y, sobre todo, legalista. Y todo esto ocurre en un siglo XIV que es básicamente un caos. Un caos es poco. Es una época de crisis profundísimas. Tienes la Guerra de los 100 años desangrando Europa Recesión económica, hambrunas. y, por si fuera poco, la peste negra, que se lleva por delante a 1/3 de la población. En medio de todo eso, el Papa ni siquiera está en Roma. Claro, está en Aviñón, la famosa cautividad babilónica. Exacto. Casi 70 años bajo una influencia francesa que era abrumadora. O sea, que para un inglés o un alemán el Papa era visto casi como un capellán del rey de Francia. Totalmente. Y eso generó un resentimiento enorme. Aunque, paradójicamente, el papado de Aviñón fue un periodo de una centralización administrativa y fiscal brutal. Creó una burocracia moderna, por así decirlo. Sí, fue el modelo para las futuras monarquías absolutas. Pero claro, tanto impuesto y tanto control provocó rechazo. En Inglaterra, por ejemplo, aprueban leyes, los estatutos de provisores y pramunire, para limitar el poder del Papa allí. Un precedente de lo que vendría después. Muchos historiadores ven ahí un germen del futuro anglicanismo, sí. Y en ese tablero de juego es donde aparece nuestro protagonista. Entonces la pregunta es obligada. En esa curia de Aviñón, llena de franceses, ¿cómo consigue un noble aragonés no solo sobrevivir, sino escalar a lo más alto? Pues ahí está la clave. No fue solo el apellido. Fue una mezcla de astucia, una formación brillante y una oportunidad de oro. ¿Cuál? Las fuentes cuentan un episodio que parece de novela. Siendo muy joven, Pedro de Luna se encuentra con Enrique de Trastámara, que huía para salvar la vida de su hermanastro, el rey Pedro I, el Cruel. El pretendiente al trono de Castilla. Una apuesta muy arriesgada. Muy arriesgada. Si ganaba el otro Pedro, estaba sentenciado. Pero Luna no duda. Lo esconde, lo guía y lo pone a salvo en Francia. Y claro, Enrique ganó la guerra civil. Exacto. Y ese acto, nos dice la biografía, creó una deuda impagable de la nueva dinastía castellana hacia él. Fue una jugada maestra. Le abrió todas las puertas. Todas. La corte de Castilla le debía la vida de su rey. La curia de Aviñón, que apoyaba a Enrique, lo vio como un aliado. Y si a eso le sumas una formación como jurista excepcional en Montpellier y que por su fortuna no necesitaba buscar dinero, ¿Era el hombre perfecto? precisamente, independiente, leal y brillante. Por eso el Papa Gregorio XI lo nombra cardenal y lo convierte en su hombre de confianza para su gran proyecto, devolver el papado a Roma. O sea que, desde el principio, para él el papado es una institución jurídica. Completamente. Esa es la clave de toda su vida. No es simple terquedad aragonesa, como decían sus enemigos para ridiculizarlo. No. Era una convicción jurídica y teológica profundísima.
Para él, la autoridad del Papa venía directamente de Cristo. Era una monarquía de derecho divino y, por tanto, no podía estar sometida ni a reyes, ni, y esto es fundamental, a un concilio. Y ahí choca con la otra gran idea de la época, el conciliarismo. Es una lucha de poder interna, ¿no? ¿Quién manda más? ¿El Papa como rey absoluto o un concilio de obispos como una especie de parlamento? Es la analogía perfecta. El conciliarismo, que tenía muchísima fuerza en la Universidad de París, decía que el concilio era superior al Papa y podía deponerlo. Para Luna esa idea era una herejía que destruiría la Iglesia. Su solución era un Papa fuerte. Un Papa fuerte e independiente. Y esa convicción lo llevó al éxito y luego al desastre. Porque todo parece ir bien. Gregorio XI vuelve a Roma. Pero la jugada maestra se convierte en una trampa. En una trampa mortal. Estamos en 1378. El Papa muere al poco de llegar. Y el pueblo romano, que se sentía abandonado, sale a la calle. A exigir un Papa italiano. El grito era: ¿lo volemos romano o al manco italiano? ¿Lo queremos romano o al menos italiano? Las fuentes describen un ambiente de terror absoluto. La turba rodea al Vaticano, amenazan a los cardenales. Y en medio de ese caos tienen que elegir. La presión debía ser... Inmensa. Y aquí llega la gran ironía de la historia. Para salir del paso, buscan un candidato de consenso. Un italiano, sí, pero de la Curia de Aviñón, alguien manejable. ¿Y sabes quién propone el nombre que parece la solución perfecta? El de Bartolomé Prignano. No me digas que... El propio Pedro de Luna. Increíble. Su solución legalista a una crisis política. Eligen a Prignano, que será Urbano VI, y entonces descubren el terrible error que han cometido. Resulta que el candidato de consenso tenía un carácter infernal. ¿Qué pasó? No era el hombre dócil que esperaban. Todo lo contrario. Una vez elegido, Urbano VI se transforma en un déspota. Insulta a los cardenales en público, les llama traidores, ladrones, amenaza con pegarles. La situación se vuelve insostenible. Me imagino a los cardenales mirándose y pensando, ¿pero qué hemos hecho? Tal cual. Huyen de Roma y se reúnen en Anagni. Y publican una declaración. La elección es nula. Se hizo bajo miedo insuperable. Y Luna. Él es un hombre de ley. Había votado por Urbano. Por eso al principio se resiste a unirse a ellos, pero como buen jurista se pone a estudiar el caso. Lo describan inclinado sobre las decretales, los libros de derecho canónico, día y noche. No toma una decisión política, sino legal. Exacto. Y al final, el testimonio unánime de sus colegas le convence. Sí, votaron sin libertad. El miedo fue real, el voto no fue válido. Y una vez convencido, se une a ellos. Declaran la sede vacante y eligen a un nuevo papa, Clemente VII, que vuelve a Aviñón. Y en ese momento, nace el gran cisma de Occidente. Ahí nace. Un papa en Roma y otro en Aviñón, y la cristiandad partida en dos. Y Pedro de Luna es una figura clave en Aviñón hasta que muere Clemente VII en 1394. Y entonces los cardenales lo eligen a él, Benedicto XIII. Y lo más sorprendente es que sus futuros enemigos, la Universidad de París, la Corte de Francia, celebran su elección. ¿En serio? ¿Por qué? Porque lo ven como un hombre íntegro, austero, un jurista brillante, la persona que puede acabar con el cisma. De hecho, antes de ser elegido, todos juraron hacer lo necesario por la unidad, incluso abdicar. Y pensaron, este es el hombre. Pero el método de Benedicto para lograr la unidad no era el que ellos tenían en mente. En absoluto. París defendía la vía sessionis, la vía de la cesión. Simple, los dos papas abdican y se elige a uno nuevo. Práctico. ¿Y Benedicto? Él defendía la vía justitiae, la vía de la justicia. Y este matiz es crucial. Él estaba dispuesto a abdicar, pero con una condición. ¿Cuál? Los dos papas debían reunirse en un lugar neutral, como iguales, negociar los términos y solo entonces abdicar a la vez. Jamás permitiría ser depuesto por la fuerza o por un concilio. Porque eso sentaría un precedente terrible para la autoridad papal. Justo. Sería admitir que un poder terrenal podía quitar y poner papas. Para él, eso era inaceptable. Y esa negativa a ceder sin más. Le cuesta carísima. El rey de Francia, furioso, le retira la obediencia y lo asedia en su propio palacio de Aviñón. Espera, un asedio en su palacio. ¿Cuánto tiempo? 5 años, que se dice pronto. 5 años. Pero, ¿cómo sobrevive a eso?
Es una de las hazañas más asombrosas de su vida. Resistió con sus soldados aragoneses, siguió actuando como papa desde dentro y al final, la fuga es espectacular. ¿Cómo? Huye una noche disfrazado de monje cartujo, una escena de película. Pero Francia ya no es segura. Y al final, abandonado por todos, se refugia en sus reinos, en la corona de Aragón, y se instala en Peñíscola. Y el acto final de esta tragedia se escribe en el Concilio de Constanza. Su objetivo es acabar con el cisma de una vez. Y en ese momento ya hay 3 papas. Los de Rona y Pisa son depuestos o renuncian. Solo queda Benedicto XIII. Y la presión sobre él tiene que ser total. Es brutal. El propio emperador Segismundo viaja a Perpiñán para negociar cara a cara con él. Su rey, Fernando I de Aragón, le suplica que abdique. Incluso su amigo y confesor, San Vicente Ferrer, se lo pide públicamente. Todos lo abandonan. El emperador, su rey, su mejor amigo, todos diciéndole que se rinda. ¿Y qué hace? Se niega. Y les responde con un último argumento legal, una especie de jaque mate jurídico que es brillante y trágico a la vez. A ver, ¿Es así? Tampoco lo son los cardenales que hemos nombrado. Por tanto, el colegio cardenalicio no existe. ¿y entonces? ¿Quién puede elegir al nuevo papa? Solo yo, responde. Porque soy el único cardenal superviviente de antes del cisma, el único válido. Y les hace una oferta. ¿Cuál? Reconoced que solo yo puedo convocar el cónclave y yo abdicaré. Y os prometo que no me elegiré a mí mismo. Es una jugada increíble, lógicamente perfecta, pero Políticamente imposible. El concilio no puede aceptar eso porque sería reconocer que él era el papa legítimo todo este tiempo. ¿y lo deponen? Lo deponen, eligen a Martín V y, para el mundo, el cisma ha terminado. Pero no para Pedro de Luna. Y se retira a Peñíscola, abandonado por todos, actuando como papa con un puñado de fieles hasta su muerte. Sí, incluso nombrando cardenales en su lecho de muerta para que eligieran a un sucesor. Y ni muerto lo dejaron en paz. ¿A qué te refieres? Años después, unos soldados franceses profanaron su tumba, sacaron su cuerpo momificado, lo arrastraron por el pueblo y lo arrojaron al mar. ¡Qué horror! Solo se pudo salvar el cráneo, que todavía se conserva. Es una historia increíble. Un hombre de una pieza, un jurista excepcional que acaba como el solitario de Peñíscola. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos enseña esta vida? Nos muestra hasta qué punto la religión, el derecho y la política eran lo mismo en esa época. La lucha de Benedicto no fue solo por ambición, aunque la tuviera. Fue la defensa de un modelo de iglesia que se estaba desmoronando. La teocracia papal. Exacto. El Papa como árbitro supremo. Y se enfrentó al poder que emergía. El de los estados, el de los reyes. Su fracaso, en cierto modo, simboliza el fin de la Edad Media. Y para terminar, una reflexión. Está inspirada en una lápida que la Universidad de Zaragoza puso en Peñíscola en 1924. Ajá. Pedía rezar por Benedicto XIII, a quien describía como el gran aragonés de vida limpia, austera, generosa, sacrificado por una idea del deber. Y concluía con una frase: el juicio final descubrirá misterios de la historia. Es un final perfecto. Porque nos deja con la gran pregunta, ¿no? ¿Fue un anciano testarudo aferrado al poder? ¿O fue un hombre de principios inquebrantables sacrificado por una idea del deber? Como dice la lápida, alguien incapaz de traicionar lo que él creía que era la verdad jurídica y divina. La historia, como siempre, no da respuestas fáciles. No. Y nos invita a pensar que convierte a alguien en un héroe, un villano o simplemente en una figura trágica arrastrada por la corriente de su tiempo.